¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Local. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a estar realizando un programa que tiene que ver con la actividad del Consejo Deliberante. Así es, para eso hemos invitado a gente miembros del mismo consejo para que nos ayuden a interpretar las distintas actividades que están desarrollando en estos momentos. Bueno, este tema tras la presentación de las firmas que hacen posible de Local. La actividad del Consejo Deliberante es el tema que vamos a estar tratando como anticipamos antes, y para ello hemos invitado al concejal Martín Carranza, concejal de Cambiemos, y a Patricia García, concejal del Partido Respeto. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias Buenas a noches. ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una introducción al tema, analizando cada uno desde su perspectiva y por supuesto en representación de cada bloque, cómo está la actividad hoy en el Consejo, relacionada no solamente con sus pares, sino también con los otros poderes. Bien, sí, estamos trabajando fuertemente en varias ordenanzas, algunas más relevantes que otras, pero bueno, trabajando con los diferentes bloques, por ejemplo, en el Código de Discapacidad, Código de Espectáculos Públicos, y bueno, ahora, por ejemplo, estamos en una que nos llevó mucho tiempo trabajar con los otros bloques, que es la de la regulación de los supermercados, de los autoservicios y de los mini mercados. Y bueno, además de eso, el contexto del país como que no ayuda y también hay demandas, situaciones muy emergentes que llevan también de nuestra visita, de nuestra ayuda, de articulaciones también a las que tenemos que asistir, más allá de que muchas no son facultades del Consejo Deliberante. Y como partido, respeto como partido pequeño y minoritario, Como partido, ¿es respetado sí. por los otros dos bloques? No, o sea, No tienen la hay participación. hay buena predisposición, hay buen diálogo, pero a la hora de las decisiones, yo creo que no somos escuchados. Sin ir más lejos, a la hora del presupuesto no hay voluntad política tampoco, hay gastos que son superfluos, que considero que son superfluos, que deberían de ir a otras áreas, y no es así, no somos escuchados en las comisiones, pero después sale todo como definen otras partes. ¿Por Es ninguno de así. los dos bloques o por alguno en particular o en general? Uno a veces por Unión por Córdoba y a veces acuerdan Bancadas. las dos bancadas y por ejemplo en reuniones en donde quedamos afuera, no hay invitaciones, en esto hay que ser sincero y bueno, si bien es un espacio para poder transformar algunas realidades, para poder aportar, proponer, hay que ser realista. Se pueden proponer y cambiar muchas cosas y otras nos quedamos ahí en el camino y son solo propuestas y tratamos de llevarlas adelante por fuera del Consejo Deliberante. Martín, caso Sí, tuyo. también en este rol distinto de oposición alternativa, siendo primera minoría, estamos armando una agenda, o venimos desarrollando una agenda como bloque, que de nuestro punto de vista tiene que ver con visibilizar situaciones de la ciudad. Hemos estado recorriendo y estamos trabajando en lo que tiene que ver con el sector sur de la ciudad, el sector de la ex oleaginosa, no solamente Manzana 48, porque hay 7 manzanas más que no solamente generan una depresión urbanística, una ausencia residencial, por decirlo de alguna manera, sino hay situaciones de inseguridad, de peligro latente, de contaminación todavía, que implican una demanda y una llamada, una convocatoria de los vecinos. Estamos tratando de trabajar en ese sector con algunas propuestas que vamos prontamente a presentar. Además, hemos retomado una estrategia, una agenda de sensibilización acerca de lo que implica el juego en la ciudad. Entendemos que Río Cuarto importó un problema que le era ajeno y que se ha transformado en un problema estructural de la ciudad. No solamente desde el punto de vista económico, porque se van 20 millones mensuales de circuito comercial, de servicios, de circuito económico en general de la ciudad, y esto impacta en los comercios, en menor plata que hay en la calle, sino que además está comprobado y está medido que son sectores sociales a los cuales impacta y que genera una situación bastante delicada de lo social. Hay una ruptura del tejido social, familias disociadas, separadas,
Y además, claramente, digamos, una pérdida de autonomía municipal, una cuestión constitucional que tiene que ver con que al menos los municipios, en el marco de su autonomía y sus facultades, puedan regular cuanto menos los horarios de los lugares de espectáculos públicos. Y en esto estamos iniciando una serie de reuniones con el Consejo Económico y Social, con otras instituciones, con el Colegio de Psicólogos, porque tenemos algunas alternativas en lo que nosotros hablamos de lo que es una cuestión de fondo, que es que Río Cuarto sea una ciudad libre del juego. Ese es nuestro objetivo final. Ahora, en el mientras tanto, mientras Unión por Córdoba siga protegiendo este andamiaje que armó a nivel provincial y a nivel municipal, queremos que haya atenuantes y políticas de prevención y de concientización que están ausentes en la ciudad y hace 19 años que están ausentes. Y también hemos tomado, en mi caso personal, pero ha sido motivo de sugerencia de algunos otros concejales y de entidades que hemos visitado, lo que tiene que ver con la situación de la inseguridad en la ciudad. Estamos en niveles casi nunca vistos, con ausencia de políticas de prevención por parte de la policía, y esto es una situación que, además de la cuestión social, que seguramente la puede profundizar, ya Río Cuarto la viene sufriendo y creemos que no hay una política de prevención integral, y para esto hemos propuesto humildemente un consejo ciudadano de seguridad ideado por otras ciudades, que adaptado a lo que es Río Cuarto, que creemos que puede poner a los ciudadanos también en el rol de decisión de medidas preventivas para alejar el delito, ¿no? La cuestión de inseguridad también me preocupa desde el respeto a la situación, bueno, a Obviamente, lo social, digamos. obviamente, sí. Nosotros uno de los ejes principales que tenemos es los derechos humanos, y ahí entramos todos en las cuestiones de derechos humanos. Personalmente y como bloque también pensamos que la inseguridad es otra cosa, y creo que el otro paradigma y al que apostamos es a más talleres culturales, a más talleres barrio adentro, a talleres de oficio. Hay gente que no sabe leer ni escribir, no están llegando los talleres a todos los barrios. La ayuda social es mucho más, es muy mínima comparado con lo que se invirtió en cámaras, por ejemplo, de videovigilancia. Entonces ya es un indicador de que estamos haciendo las cosas mal, porque por más que hayan más policías, más seguridad, más mano dura, baja de punibilidad tal vez, porque en cualquier momento se viene ese proyecto que viene amenazando hace tiempo, no vamos a lograr nada, y esto sigue pasando. Son muchas las necesidades, y el hambre está muy cruel en todos los barrios de la ciudad. Y bueno, con policía no se arregla, con más policía y con más métodos para combatir la inseguridad, creemos que no es la forma. Bien, vamos a marcar la primera pausa, vamos a sumar al concejal de Unión por Córdoba, Marcelo Brezán, ya regresamos. Bien, regresamos de la pausa y bueno, se ha sumado a nuestro panel el concejal de Unión por Córdoba, Marcelo Brezán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Hola. Por la invitación y perdón por la demora. ¿Qué tal, Marcelo? No, Está bien. Bueno, estábamos escuchando en el primer bloque tanto a Martín como a Patricia opinando sobre la actividad legislativa, cómo se vienen desarrollando, la comodidad que se sienten en los distintos temas dentro de que se tratan en el cuerpo legislativo. Y en algún lugar Patricia decía que no se sentía escuchada principalmente por el oficialismo en algunas decisiones, en realidad por los dos bloques, pero sobre todo se sentía de que era menor. Y en el caso de Martín, también opinaba de no ser acompañado. Por ejemplo, estaba tocando Martín el caso de el horario de las slot, y bueno, queremos saber desde el oficialismo en ese sentido qué tenés para decirnos, Marcelo. Yo creo que estos son reclamos históricos de las oposiciones a los oficialismos, y sobre todo en este caso un gobierno joven y nuevo. Joven desde los 2 años que lleva de gestión, y nuevo para lo que es de Unión por Córdoba, que siempre le ha sido adverso. Siempre Unión por Córdoba se ha acostumbrado a hacer oposición. Bueno, en esto el intendente Llamosa y quienes conformamos el equipo durante la campaña, se le hizo un planteo bien claro a la sociedad de qué es lo que se iba a hacer con cada tema y cómo se iba a ir trabajando, incluido la materia legislativa.
Y bueno, y lo que se viene haciendo es lo que se ha cumplido, lo que se ha asumido con la sociedad el día de la elección, lo que se ha comprometido durante la campaña, y es lo que se viene realizando con los distintos aspectos que tienen que ver con la obra pública, con la salud, con la educación, con los distintos programas participativos, con la integración con la oposición, y bueno, eso nos lleva a tener por ahí posiciones encontradas, porque bueno, ninguno de los dos minorías ha sido gobierno, y no es que no deba ser atendida, al contrario, yo creo que el intendente más de una vez por ahí hasta hay algún reclamo de que se escucha más a algunos planteos de la oposición que de los propios mismos, pero tienen que ver con la amplitud con la que ya se está llevando adelante el gobierno. Y cuando uno revisa distintos programas, distintos proyectos que han sido presentados en la oposición, por la oposición, que no eran eje de campaña, pero eran buenas para la ciudad, como por ejemplo la pirotecnia, la eliminación total, era un proyecto que venía del socialismo, del bloque de Cambiemos, y se aprobó y se ha llevado rápidamente adelante. Cuando uno ve hasta un proyecto de la propia Patricia, que lleva menos de un año en la labor legislativa, en el cual se incluía una oficina para la adopción, se entendió que era bueno el proyecto, y el proyecto sigue adelante y ya es realidad. Así que me parece que bueno, los tomo como lógicos, somos distintos partidos, tenemos distintas visiones, y también me parece sano que hagan los reclamos necesarios, pero también hay una explicación de por qué se ha ido avanzando de esta forma y con esta característica. ¿El bloque de Unión por Córdoba es acompañamiento de la gestión Llamosas o, como dice usted, hay veces que hasta el propio intendente no los escucha a las peticiones que tienen dentro del bloque? No, escuchar obviamente que nos escucha, pero bueno, hay proyectos que vienen desde el Ejecutivo que sufren modificaciones, y en eso me parece que hay un ejemplo, el primero que podemos citar, que tuvo gran consenso y que nos tocó trabajar a todos y sufrió muchas modificaciones, fue el Código de Higiene Urbana. En los grandes temas, sin duda que la oposición ha sido escuchada. Cuando se trató el pliego de licitación de Autotrol, que modificó realmente las características urbanas en cuanto a la iluminación, se hicieron modificaciones que fueron planteadas por la oposición, se consideraron buenas y fueron incorporadas. Bueno, ahora hay un proyecto que tiene que ver con el tema de las superficies comerciales. Hay un montón de aspectos que han sido planteados por la oposición y por los empresarios, los comerciantes de la ciudad, que van a ser modificadas seguramente. Otro de los proyectos importantes que hay en este momento, que viene sujeto a modificación y se viene hablando con la oposición y con todos los sectores, es el Código de Discapacidad, que son leyes centrales que van a quedar en la ciudad más allá de la gestión Llamosa o de quienes participamos en este momento de la tarea legislativa. Así que en eso creo que está dadas las condiciones de escuchar, de permeabilidad, de participación y, como lo decimos siempre, de un gobierno abierto y participativo. Martín, la reestructuración que ha hecho el intendente Llamosas de su gabinete ha permitido avanzar en el diálogo entre el Ejecutivo y la oposición al Consejo Deliberante. Bueno, aquí prefiero separar la respuesta en dos. Por un lado, nosotros la vemos como una nueva etapa, sobre todo porque hay un gesto muy importante que nosotros lo valoramos, que es del nuevo secretario de Gobierno, de acercarse al bloque y tratar de retomar una situación de racionalidad y normalidad que debería haber sido siempre, que más allá de las diferencias y las posiciones y los diferentes puntos de vista acerca de la gestión, nunca pudimos ni siquiera tener una instancia de diálogo con el ex secretario de Gobierno, que se fue de alguna manera un poco dañado en su imagen pública, digamos, estos objetivos. Nosotros desde ese punto de vista creemos que es importante retomar un canal de diálogo que nos permita tener acuerdos estructurales que son básicos y que beneficien a los vecinos y a la ciudad. Y por otro lado, lo que estamos viendo en los proyectos de ordenanza, lo primero que hay que decir es que está claro que cuando hay cambios es porque han habido fallas y seguramente de gestión, pero lo más preocupante para nosotros es lo que se ha manifestado como una lógica de este gobierno municipal, que es la conducta de los funcionarios. Leyendo la modificación de entes descentralizados a entes desconcentrados, lo que hace el intendente es modificar las normas y centralizar la cuestión económica, cuando el objetivo central de un ente descentralizado es la de mayor agilidad, la de más cerca de las situaciones y no pasar por los procedimientos
de burocrático que tiene la municipalidad. Fíjese que el intendente pareciera que no confiara en los funcionarios que ha puesto, porque le restringe esa posibilidad, en lugar de decirle, señores, la conducta administrativa y de honestidad es esta. Entonces, el intendente ha tenido que recurrir a centralizar la caja, porque claramente no debe confiar en el desenvolvimiento de algunos de sus funcionarios. Después, otra cosa que avisoramos que nos llama la atención, y esto lo vamos a ir analizando con el devenir del tiempo, que el ex secretario de gobierno, que también estuvo salpicado por la situación de los cheques del EDECOM, fíjese, un secretario de Políticas Sociales que pone bajo su ala, su coordinación, la sociedad del Estado, la sociedad que conforma Río Cuarto con otros municipios y que es la que maneja el negocio de los parquímetros. Bueno, esto a nosotros nos llama la atención, es novedoso, digamos, que una cuestión que tiene que ver con el tránsito, con el ordenamiento del estacionamiento en el sector céntrico, esté bajo una órbita de políticas sociales. La verdad que es novedoso, pero de todas formas, y claramente como siempre, más allá de nuestra valoración, quien conduce y quien determina las modificaciones y las facultades del intendente, nosotros le respetamos, pero obviamente hacemos nuestra mirada también. Marcelo, no sé si tenés algo para decir con respecto a esto, porque vamos a hacer lo de la debate. caja, es cierto que la caja del intendente aparentemente quiere manejar o centralizar el manejo del ente ahora desconcentrado. Sí, mire, más allá de que sea un ente desconcentrado, de lo que se quiera plantear, primero que no ha sido un reordenamiento de las funciones en cuanto a lo que la etapa de la gestión merecía después de 2 años. En esto no es que ningún funcionario se fue, sino que se han intercambiado roles y funciones de acuerdo a que el intendente, dentro de sus facultades, creía lo más conveniente. En cuanto al reordenamiento del dinero, como bien lo dice, bueno, estamos en una situación de crisis. Nadie puede desconocer la crisis porque atraviesa el país en estos momentos, que realmente tiene escalas preocupantes en cuanto no a lo que planteamos nosotros, sino al que los planteos que hay de todos los sectores que están avisorando. Entonces, cualquier medida que se tome desde el municipio, porque es el municipio donde primero impacta, y pueda tener el cuidado máximo y absoluto de cada peso que gasta el municipio, me parece muy acertado de parte del intendente que tome una medida de estas características. Después, la valoración en política que quiera hacer la oposición respecto de cómo organiza el intendente la gestión o cómo la deja de organizar, parece que es una competencia totalmente atribuible a la máxima autoridad de la ciudad y creo que es lo que corresponde. Y por último, con relación a lo que plantea la Sociedad del Estado, la Sociedad del Estado es una figura jurídica totalmente distinta del municipio, que está conformada por el municipio de Río Cuarto y otros municipios de la ciudad, o sea, que más allá de que participen de alguna forma algún representante elegido por el intendente municipal, la figura es totalmente autónoma y no depende absolutamente de ningún secretario porque tiene que ver con una línea de otros municipios, así que en eso también me parece que vale la pena aclarar, pero quédese tranquilo que cualquier gestión que se ha hecho con relación a los recursos ha sido con la única finalidad de preservar y cuidar hasta el último centavo en este estado de crisis por el que atraviesa el país. Patricia, en tu caso, ¿tenés alguna posición tomada o desde respeto? Me pareció que estuvo bueno el reordenamiento y el reacomodo de las secretarías. La subsecretaría de Mujer, una subsecretaría que estaba muy obsoleta, al igual que la de Derechos Humanos, muchas falencias graves, como la línea en pleno verano, no estaba funcionando la línea y lo comprobamos a través de casos. Una línea que es de guardia, porque la subsecretaría está abierta de 8 a 12, entonces después a la tarde o fin de semana tiene que haber una línea, y eso fue una falta muy grave. Y eso, la abogada del cuerpo técnico defendiendo a acusados por violencia de género, comprobables, tenemos entendido que también no está, entonces creemos que estuvo bueno esto de reunir género con niñez, niñez y adolescencia, pero obviamente hay que reasignar recursos.
está bien, el contexto es muy complicado en este momento, pero no va a servir de nada si no se reasignan recursos. Por eso queremos que se nos escuche a la hora de hacer el presupuesto, y cuando decimos de que queremos que un dinero se destine, una partida se destine un poco más para niñez y adolescencia, por ejemplo. Y lo mismo en derechos humanos, una subsecretaría, funcionarios, cuerpos técnicos, un lugar obsoleto, entonces estuvo bueno, y creemos que bueno, tal vez van a cambiar un poco ahí las cosas. ¿Cree que se va a llegar con DOVA, se puede llegar más a las cuestiones sociales, digamos, a los barrios, que hacía referencia en el primer bloque de que el Estado no estaba llegando a esos sectores? Yo entiendo que el contexto no ayuda en este momento, en el país, en la crisis en la que estamos, pero las demandas hoy en el Consejo son muchas. Necesidades, hambre, desalojo, situación de calle, gente desocupada, es muy grave. Y si bien se han reasignado partidas, se han doblado las ayudas, hay mucha gente en situación emergente, y yo no sé si irá a cambiar algo, pero es hora de prestar atención a las prioridades más que nada. ¿Hay mucha preocupación, precisamente, por la situación social? Sí, la preocupación es generalizada, no solamente la expresamos nosotros como oposición al gobierno nacional o como parte de un gobierno municipal. Cuando uno revisa los distintos sectores que componen el tejido social, esto es generalizado, o sea, no solamente lo dice la clase política, lo dice la clase social, la clase gremial. Vemos que ya la universidad lleva 4 semanas de paro y la situación es más que preocupante. Cuando uno revisa la crisis fiscal y financiera por la que atraviesa el país, que lo volvemos a decir, o sea, no es una cuestión ni algo que se nos ocurrió a nosotros, ni una ocurrencia, es una situación real que la vive cada uno de los sectores que componen el tejido social. Obviamente que nos preocupa porque bueno, ya ha tomado cuerpo, ya no es algo que está por venir, es algo que está viniendo, y me parece que en esta etapa lo que hay que ver es cómo se pasa la crisis y después cómo se sale de la crisis, porque bueno, evidentemente va a haber sectores que van a quedar muy golpeados de esta situación, y me parece que viendo este estado de situación todavía no se ve una luz al final que nos dé esperanza con relación a cómo va a seguir avanzando el destino de la Argentina. Martín, ¿la gente va al Consejo porque no recibe ayuda o no es atendida en la municipalidad, cree usted? No, me parece que la gente también ve al Consejo como un lugar al cual acceder por una situación de enfermedad, de alguna situación de salud. Más allá de esto, de lo que se dice, que se empieza a profundizar y se siente con mucho, digamos, la delicadeza del tejido social que nosotros compartimos. Digamos, también hay situaciones que hablan de realidades que teníamos antes de la crisis. A ver, la situación de salud en la ciudad es complicada. Un hospital que nosotros vemos que no da abasto con el funcionamiento, bueno, que tiene situaciones que complican. El Consejo muchas veces es la palanca que acompaña las ayudas que vienen del municipio, y por ahí se requiere un refuerzo y por ahí se acude al Consejo, en donde muchas veces tratamos de gestionar, o sea, la cuestión de los medicamentos, o sea, la cuestión del pasaje para viajar a Córdoba cuando el hospital no cumple con la función que debería cumplir aquí. Bueno, hay situaciones que son heterogéneas, diversas, y que el Consejo, los concejales individualmente tratamos de hacer las gestiones a ver si esa problemática por lo menos se la puede ayudar, ¿no? Bien, vamos a marcar la pausa. Va a ser la segunda pausa, ya regresamos analizando la actividad del Consejo Deliberante. Bien, continuamos con nuestros invitados analizando el quehacer del cuerpo legislativo, el Consejo Deliberante. Y Marcelo, Cotreco sigue siendo un problema para los riocuartenses. Últimamente hemos visto alguna encuesta por ahí que daba vuelta que más del 20% de la población se quejaba de la higiene urbana y el gasto había aumentado de una manera importante. Con relación a los aumentos, en esto también vale la pregunta y le agradezco sinceramente. Lo que se ha hecho es una redeterminación de precios. Ya el pliego licitatorio, y así también lo establecía el contrato, se salió del sistema de mayores costos a un sistema de redeterminación de precios, que está conformado por un aumento que va en el 7% en la totalidad de los productos que conforman
el precio del mismo, el costo del mismo, que tiene que ver con los salarios, tiene que ver con el combustible, tiene que ver con algunos insumos, que evidentemente, producto de la inflación que estamos teniendo, que ya llevamos el 19%, cada vez que la inflación supera el 7%, se produce de manera no automática, pero a través de una autorización de la Secretaría de Economía, una redeterminación en los precios. En cuanto al servicio, nosotros notamos que va mejorando. No es el óptimo, no es el óptimo. Vemos que hay un gran adelanto en cuanto a la recolección, vemos también que hay un adelanto en cuanto a la contenerización, se ha planteado también y ya se está viendo los resultados de la separación de residuos en origen en distintos puntos de la ciudad a través de la instalación de puntos verdes. Vemos que se ha mejorado mucho con el tema barrido, que falta por hacer, sí, sin duda que falta por hacer, pero bueno, en eso se viene trabajando, también con el tema de higiene urbana se está por habilitar la escombrera municipal, algo que tenía muchos años postergado, que esto va a mejorar también todo lo que hace a escombro que hay desparramado por la ciudad. Bueno, es una cuota de trabajo diario que se viene haciendo. Bueno, ahora ya se ha conformado la subsecretaría en esta readecuación que estamos hablando de servicios públicos, donde Mancinelli, bueno, va a tener un rol más preponderante, va a tener otras herramientas que le va a permitir tener un control más efectivo y sin duda mejorar el sistema. ¿Usted coincide, Carranza, con lo que plantea Bressan? Nosotros tenemos una mirada un poco más crítica. Nosotros creemos que el oficialismo, digamos, diagramó casi una licitación pensada para asegurarle muchos años más a Cotreco, con un contrato más caro, con el mismo servicio. Nos privaron a los riocuartenses 4 años de tener una planta de reciclado. Recién el concejal hablaba de la separación. Si no fuera por los recuperadores urbanos que recuperan en alguno de esos puntos verdes, todo lo que separamos en cada área de la ciudad va al mismo enterramiento, porque este contrato le da a la empresa 4 años para que haga la planta de reciclado. No tenemos una política activa de reciclado de pilas. Nosotros decíamos que luego de los 10 años del contrato anterior era una oportunidad para avanzar tecnológicamente, avanzar en lugares en donde la ciudad no tenía, bajaron la frecuencia de recorridos en algunos sectores, o sea que tenemos el mismo servicio de nuestro punto de vista, más caro, con algunas garantías y una estadía más grande para la empresa Cotreco, y en definitiva también no innovaron, ni siquiera le exigieron a la empresa cuestiones que son de sentido común. Desde nuestro punto de vista el servicio no ha mejorado, sigue siendo el mismo, pero es más caro. Patricia, desde Respeto... Sí, nuestro bloque va más o menos en sintonía con lo que decía el concejal Carranza. El servicio creemos que no llega a todos lados. Hay días que no pasa, hay barrios que hay que recorrer y hay lugares en donde la basura es algo con lo que conviven muchas familias. Bueno, y un servicio muy caro y siempre vamos en ese sentido, vamos a estar desconformes más que nada porque apostamos a que el municipio tenga sus propias herramientas en un futuro, pero bueno, acá creemos que Cotreco es algo que está como enquistado y que se lleva cada vez más dinero y reajustes. Ahora se llevó 30 millones de pesos. Entonces, creemos que eso sumado al endeudamiento que superan el millón diario, creemos que va en detrimento de todas otras políticas que deberían estar priorizándose. Sí, Carranza me hace reír, sinceramente, cuando lo escucho hablar de Cotreco. Los que metieron a Cotreco por la ventana se quejan de que haya ganado una licitación. Y después cuando escucho lo de las pilas, parece que las pilas hubiesen llegado a Río Cuarto con la gestión Llamosa. Después de todo lo que han hecho ustedes por las pilas en la ciudad, realmente nosotros no parece podíamos que hubiésemos modificar el contrato. Usted tenía la oportunidad de modificarlo. Tirado todo un trabajo por la borda, pero bueno, me parece que no coincido en lo más mínimo con el planteo. El precio es acorde al servicio que se está brindando. De hecho, cuando uno analiza que después de 25 años Río Cuarto pudo resolver mediante una licitación, primero el desdoblamiento del servicio público, porque antes yo le quiero recordar que ustedes le entregaron a Cotreco no solamente los residuos, sino también la iluminación, que hoy por hoy está desdoblado, la formaron ustedes. Que hoy está desdoblado. Y por otro lado, también me parece que cuando uno ve lo que pasó en la ciudad capital, donde tuvieron más de 2 años sin poder resolver la licitación de la higiene con algún grado de zozobra,
creo que el proceso sin duda en Río Cuarto fue exitoso. ¿Qué hay para mejorar? Seguramente, como ya se lo he dicho, me parece que en esto no hay que ser necio. ¿Se puede estar mejor? Sí, se puede estar mejor, pero lo importante es que se ha marcado un rumbo hacia dónde se debe ir con la higiene urbana en la ciudad. El Río Cuarto tiene 3 problemas y casi los 3 autogenerados por esta gestión de nuestro punto de vista, por lo menos este signo político. Una es la aspiradora de recursos, que significa el Grupo Rogio, 25 años, con una concesión que se lleva 20 millones o 700.000 pesos por día de la ciudad. Y por ahí lo vemos al intendente sobreactuar por 2 millones del Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero, cuando en realidad no está mirando que 20 millones se nos van hace 19 años de la ciudad por mes. 20 millones, 10 veces más que lo que planteó el intendente. Pero 2 problemas estructurales se han sumado. Una es Cotreco en estas condiciones, que implica, como bien decía la Patricia García, casi un 30% del presupuesto. Y la otra es la deuda en dólares. No solamente tenemos y hemos tomado, o por lo menos el intendente municipal ha tomado la deuda en dólares, que va a impactar el año que viene y en el 2020, y una parte en la nueva gestión del 2020, a niveles desmedidos, más allá de la situación del dólar, porque el municipio no maneja y no tiene política monetaria para tener ingresos en dólares, copiando un modelo provincial que también habla de que el 96% de la deuda provincial es en dólares. Digamos, esto también en algún momento nos va a impactar como cordobeses. En estas 3 cosas, digamos, Río Cuarto ha sumado problemáticas estructurales que va a ser difícil de resolver, o por lo menos van a terminar siendo un cepo que va a terminar ahogando financiera y económicamente la municipalidad para adelante. El caso de las slots, hay que esperar sí o sí cuando se venza la concesión, o se puede ir haciendo algo, digamos, que parte de esos 20 millones puedan quedar en Río Cuarto, establecer una nueva tasa. Sí, nosotros decimos Río Cuarto libre del juego, pero en el mientras tanto, y en función del andamiaje jurídico que se le ha armado al Grupo Rogio, a SET, aquí en la ciudad, donde se le entregó una parte de la costanera también, en donde cuando gobernó el Alberto Cantero, el intendente Cantero, les hizo la rotonda para que la gente pudiera llegar al hotel de Rogio, digamos, para decir la obra pública de la gestión Cantero. En ese nosotros creemos que hay muchísimas alternativas. Primero hay que rediscutir el convenio. Rediscutir el convenio significa poner bandas horarias. Si perdimos judicialmente porque le restringen, le sacan una facultad de regular los horarios al Estado Municipal de Río Cuarto, nosotros tenemos la voluntad de al menos discutir una restricción horaria. Pero además hay que analizar las alícuotas. Es irrisorio el armar un sistema tributario para que casi no aporte nada en la ciudad. Y se lleva un capital de recursos económicos y deja una problemática social muy importante. Marcelo, ¿querés plantear una defensa de esto? Sí, yo en esto ya lo hemos planteado en un montón de oportunidades. Primero, yo no creo que se haya ganado o se haya perdido. Ha sido una decisión de la justicia nacional que ni siquiera ha posibilitado rediscutir el fallo que había dictado el Superior Tribunal. En esto me parece que es bueno aclararle a la gente la posición. Y si el máximo tribunal de la provincia ha dicho que la ordenanza o de acuerdo al convenio que existe no se puede modificar los horarios, podemos volver a dictar una ordenanza, pero estaríamos mintiéndole a la gente porque sería de cumplimiento imposible. O sea, parece que en eso hay que serle claro también a la gente de cómo funciona todo eso. Y cuando uno revisa lo que es el juego, no solamente está el casino, también existe el hipódromo, también existe la quiniela, también existe la lotería, también existe los juegos por internet, que evidentemente también producen toda una absorción de recursos que la gente decide gastar de esa manera. En eso también no me creo yo con atribución como para decirle a la gente en qué tiene que gastar o dejar de gastar el dinero. Pero bueno, son todas posturas que llevan adelante la oposición, que no contribuyen lo más mínimo. Nosotros también vale la pena aclarar, cuando el gobierno municipal tomó la deuda en dólares, no solamente que era lo más ventajoso que había en ese momento en cuanto a tasa de interés, que todavía no ha superado, de acuerdo a la tasa variable que está en pesos, que supera el 47%, sino que además lo tomamos creyendo en un gobierno nacional que decía que el dólar iba a estar a 17 pesos. Hoy ya superó los 31 pesos y ni siquiera sabe la gente a dónde va a ir a parar toda esta situación. Y lo mismo, en cuanto a los plazos, para tranquilidad de Carranza,
2019 y 2020 va a estar gobernando esta misma gestión, así que vamos a ser nosotros quienes vamos a resolver, a diferencia del crédito a 100 años que han tomado ustedes, que va a ser 17 años para pagar intereses y el resto para devolver el capital, o viceversa, perdón, 17 años para pagar capital y 83 años para pagar intereses, así que la verdad que me parece que por ahí llamarse silencio le va a venir bien en un punto. No, bueno, es una visión muy autoritaria. Nosotros planteamos la situación de la ciudad. Respeto. A lo mejor puede estar gobernando respeto. Bueno, ojalá a ver si nos escuchan. Por ejemplo, estaba acordándome y fundamento cambiando de tema de obras públicas, el proyecto de regularización de geriátricos. No es que queremos poner un tema en agenda. Insisto, al igual que en niñez y en adultos mayores, es una problemática de acá de Río Cuarto y que hay que hacer algo urgente, porque hay muchos adultos mayores abandonados, mal alimentados, maltratados, violentados, y que nadie está haciendo nada. Los controles los hace una sola persona, acompañada por PAMI, y entra el proyecto de PAMI y se va a tratar próximamente con el proyecto de uno del oficialismo. Y nosotros tenemos 4 proyectos anteriores, por eso digo que no se nos escucha ni se nos lee. Y no es que hacemos un proyecto porque tenemos ganas y que quede encajonado. No se los lee y son proyectos estudiados y porque hay una casuística. Hay gente que ha muerto, hay abuelos abandonados y es una problemática de ciudadanos de Río Cuarto y que nos compete como Consejo Deliberante tomar una decisión. ¿El Estado local está ausente en estas problemáticas sociales, llámese de violencia de género, con los abuelos en los geriátricos? Con el tema de los abuelos no hay un cuerpo municipal que acompañe y que está fundamentado, justificado con el convenio que se realizó con la provincia en 2016. O sea que el municipio puede formar un cuerpo de 3 personas y salir y acompañar en forma de cooperación y no se delegó el poder de policía, que era lo que pedíamos, pero tiene que estar ocupándose y no lo hace, nos consta de que no lo hace. Y en el tema de violencia de género, siempre volvemos a lo mismo. Si no se destina voluntad política, presupuesto, no vamos a ninguna parte, pero confío en esta nueva reformulación de la subsecretaría, porque creo que la subsecretaria trabajamos juntas muchas veces en problemáticas y creo que tiene todas las ganas de cambiar las cosas. Martín, los geriátricos también fue un planteo, inclusive coinciden políticamente con el titular del PAMI. Sí, claramente, digamos, es una problemática que, como bien decía Patricia, está en la ciudad, es una realidad y que nosotros, incluso cuando nos tocó ser oficialismo en la municipalidad, quisimos trabajar, digamos, en una política más local y siempre nos fue negada la posibilidad. Digamos, está claro que impacta directamente y es consecuencia de una no política provincial, esto es claramente. Ahora lo que están planteando instituciones, vecinos, con un proyecto de iniciativa popular, que me parece que le da mayor legitimidad, porque está claro que no había voluntad política de discutir esto. Imagínense que el proyecto Unión por Córdoba puso como órgano de contralor, si es el borrador que yo leí, que era la Secretaría de Economía, digamos, para legalizar o buscar una cuestión tributaria, cuando lo que se está hablando es una cuestión social. Nosotros estamos esperando que venga de la Secretaría de Gobierno el control de firmas necesarias y empezar a debatir esto, que es una realidad y que nos pega y nos impacta de lleno. 30 segundos nada más, Bresa. Bueno, en esto el municipio se viene evocando, al igual que lo hace la provincia a través del Rogepresa y también participa el PAMI, de la situación de los geriátricos. Nosotros siempre lo hemos planteado, hay una situación que no se puede soslayar, que es que un jubilado nacional cobra 8.092 pesos, que cualquier geriátrico habilitado en debidas condiciones para que pueda alojar a abuelo el PAMI cuesta entre 18 y 22.000 pesos, y que el PAMI, la obra social, que mayor cantidad de jubilados en la ciudad contiene, solamente alberga 60 abuelos en 2 geriátricos, es decir, hay una ecuación que no cierra por ningún lado. Pero bueno, volvemos a decir lo mismo, si el municipio, atendiendo que son ciudadanos riocuartenses, puede intervenir para ayudar a estos abuelos, bienvenido sea, y si el PAMI necesita ayuda desde el municipio, lo vamos a hacer. Muchas gracias por venir. Muchas Se van a gracias. llevar un Muchas beso gracias. Malbec como presente la gentileza del supermercado. Gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas noches, gracias. Marcamos la pausa, ya regresamos. Bueno, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien.
Seguimos con las semanas moviditas. ¿Qué expectativa puede tener un inversor tanto en un nivel nacional o internacional, por ejemplo? Porque en estos momentos las convulsiones no son solamente domésticas, ¿no? No, mira, si lo enfocamos desde el ámbito internacional, hoy los últimos informes, por ejemplo, de Reuters, da que la economía para este año estaría creciendo a nivel mundial un 3,2% y el año que viene un 3%, que son tasas de crecimiento considerables. Si adentramos hacia adentro de esa tasa de crecimiento, que vemos que los BRICS, lo que sería Brasil, lo que sería China, Rusia, India y Sudáfrica, tienen un crecimiento por encima del promedio, principalmente dado por China, que crece por encima de un 6%, claro, se estima. Pero tenemos un Estados Unidos que va a crecer entre un 2 y un 2,4% entre los 2 años. Lo que muestra entonces una mayor disparidad de crecimiento, y donde sí se ve afectado quizá un poquito más lo que sería Sudamérica, más por cuestiones no solo internacionales, que en el fondo, si bien hay algunas variables que a tener en cuenta, sí se ven algunas cuestiones políticas. Lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, las devaluaciones de Brasil, que fueron superiores a las argentinas en los últimos 15 días, muestra este nerviosismo que genera esta indeterminación en cuanto a quién sería o cuáles serían los posibles ganadores. Se hablan de candidatos de extrema derecha, hay mucha incertidumbre en ese punto, y lo cual genera un poco de incidencia en cuanto a variables cambiarias, por ejemplo. Y después empezar a ver algunas variables que creo que son más importantes. Es, bueno, ¿qué pasa con esta guerra comercial? ¿Cuánto puede afectar el crecimiento? ¿Podemos ir a un enfriamiento? Lo que algunos hablan de un aterrizaje lento de la economía mundial. Por otro lado, se ve un petróleo que está con valores elevados. Se analiza desde el punto de vista de inversión una probabilidad de que el petróleo esté por encima de los $100, hoy está cercano a los $70, y esto es lo que implica en cuanto a inflación y a costos para las economías, ¿no? Entonces, en todo este punto creo que el inversor local está analizando esas variables. Ve un mercado cambiario en el cual hay fuerte salida de inversores extranjeros, lo que genera estos incrementos de la divisa internacional y por lo tanto devaluaciones de las monedas, donde Argentina está junto a Siria siendo los principales países devaluadores en el año, cercano al 60%, donde Brasil también tiene una devaluación importante. Pero también se empiezan a ver ciertos sectores como el petrolero. Hoy vemos que Vaca Muerta, YPF podría estar generando en ese sector, con un precio del petróleo elevado, posibilidades de inversión y de rentabilidad interesante. Por lo tanto, es como que tenemos muchas diferencias en cuanto a los sectores. Creo que la selectividad es lo más importante. Si bien en el último momento la variable cambiaria es la que ha movido el mercado, y hoy se podría decir la compra está en activos dolarizados, pero una vez que esto si de tranquilizarse, van a empezar a ver un poquito más de selectividad en este punto. Ahora, el riesgo país también nos juega en contra, ¿no? El riesgo país nos juega en contra, pero es un poco esta lógica que estamos hablando de, claro, que se están vendiendo bonos para salir de los mercados emergentes, y la venta de bonos implica caer en los precios de estos activos y por lo tanto incremento de lo que sería el riesgo país, que es la diferencia entre lo que cotiza en rendimiento un bono con menor graduación de riesgo y en el caso de un bono de igual duración en Argentina. Sí. Para cómo estos aspectos sociales, económicos y políticos que últimamente hemos tenido como disturbios internos, sin duda a duda repercuten en la decisión de los inversores, porque alguien que tiene que decidir en su cartera de inversión en Argentina u otros países, y bueno, estas cosas pesan, ¿no es cierto? O sea, cuando un gobierno se esperanzaba de que iban a venir inversiones a nuestro país. Exactamente, y se empieza a ver un poco que estas variables están incidiendo también en las expectativas. Claro. Si en un momento se hablaba de que la economía podría estar creciendo este año un 0,4%, y hoy ya se habla de que puede estar cayendo un 1% para este año. Pero bueno, nuevamente la estrategia está puesta en el sector exportador, y bueno, va a depender básicamente de que se logre controlar lo que sería el mercado cambiario,
y por otro lado que la economía empiece a tener un poquito más de sensatez, ¿no? Bueno, esperemos que las inversiones de alguna manera lleguen, porque también son la única forma en que vamos a tener un país también competitivo, no solamente por la variable tipo de cambio, sino también por la competitividad que nos da las inversiones. Y esperemos tener mejores expectativas en los próximos programas que nos encontremos. Sí. Así que muchas gracias por tu visita. No, por favor, gracias a usted. Interesante, donde vemos que en el Consejo Deliberante se está trabajando, ¿eh? Así es, sí, algunos aspectos, las diferencias, las quejas de la oposición con el oficialismo de que no son escuchados, que no avanzan sus proyectos, bueno. Las demandas sociales. Sí, uno de los temas problemáticos de estos días. Así que se van a seguir profundizando, esperemos que se revierta esto. Nos vamos. Nos vamos hasta la próxima semana. Gracias.